Hola a todas y todos, bienvenidos. Mi nombre es María Ignacia Zagal, soy jefa de calidad de vida e inclusión de Banco de Chile y hoy les voy a contar y dar algunos tips y recomendaciones de cómo afrontar una entrevista laboral. Es una situación que muchas veces para las personas que no han tenido la oportunidad de enfrentarse a una entrevista de trabajo puede ser una situación de estrés, de nerviosismo. Entonces, por eso que hoy les quiero compartir algunas recomendaciones para que se puedan preparar para ese momento, hacerlo de una manera muy responsable, integral y que pase a ser una experiencia positiva, porque en realidad no tiene por qué ser una experiencia negativa. Así que para comenzar les quiero dar algunas recomendaciones de cómo crear un currículum. Lo primero que, en cuanto a la información personal, hay que tenerla siempre actualizada, sobre todo la información de contacto, es decir, nuestro correo electrónico, nuestro celular, teléfono fijo si es que tenemos, preocuparnos siempre que esa información esté arriba en el currículum y siempre esté actualizada. Utilizar un correo electrónico que sea profesional, porque muchas veces ocurre que uno se hace un correo electrónico cuando es más joven y puede ser correos electrónicos que son divertidos, un poco más didácticos, pero que en realidad no corresponden para poner en un currículum o postular un puesto de trabajo. Entonces yo les aconsejo que puedan tener un correo que sea su nombre y apellido, o nombre y las siglas de sus dos apellidos, pero que sea un poco más formal, sin usar seudónimos o apodos. En cuanto a la experiencia profesional, es importante indicar la formación académica y los cursos realizados. Si es que tienen estudios de enseñanza media, enseñanza técnico superior o posgrado, siempre es importante ponerlos en orden cronológico inverso. Y también sumar los cursos realizados, es decir, a veces existen capacitaciones a través de organismos técnicos que son las OTEC, u otros cursos que ofrece también CENSE. Todos esos cursos siempre suman a nuestro currículum y aportan experiencia y conocimientos más técnicos, así que siempre es positivo también agregarlos en nuestro currículum. Después hay que señalar en orden cronológico inverso, es decir, de lo más reciente a lo más antiguo, en ese mismo orden, la experiencia profesional. Siempre se debe comenzar por lo más reciente, o sea, el último trabajo que tuvimos. Ese debe estar en nuestra parte superior del currículum. Y siempre indicar las fechas y los cargos en los que estuvimos y una pequeña reseña, que no puede ser más de 2 líneas, que indique cuáles eran nuestras responsabilidades, nuestras tareas, qué hacíamos nosotros en ese cargo. Todo el currículum tiene que estar escrito en un lenguaje muy formal, coloquial, siempre manteniendo el orden del currículum, no usar palabras coloquiales, sino que siempre formal. Se tiene que revisar que no tenga errores ortográficos, ni de tipeo también, que a veces también ocurre. Y lo más importante es siempre ser honesto. No hay que inventar ni estudios, ni cargos, ni habilidades, ni competencias, porque en realidad el currículum tiene que reflejar realmente nuestra experiencia, nuestros conocimientos y nuestras competencias, porque después nos van a llamar y nos pueden hacer pruebas técnicas y fácilmente se puede descubrir cuando una persona ha mentido o ha exagerado respecto a su currículum. Entonces siempre más vale ser honesto y en el fondo sí resaltar las competencias que tenemos, pero sin exacerbarlas ni mentir al respecto. Y lo otro que hay que evitar es que el currículum quede muy largo. Se aconseja que tenga una extensión máxima de 2 hojas y en el fondo que no quede tan saturado, no tanto como párrafos largos, sino que más resumido. Tienen que pensar que las personas a cargo de los procesos de selección son personas que ven 100 currículum al día, entonces muchas veces los currículums que son muy extensos no llaman la atención de los reclutadores. Por eso que es importante destacar lo que queremos destacar y que para estos reclutadores les llame la atención. Entonces, visualmente también el currículum tiene que ser atractivo, resumido y sin saturarse. Aquí tenemos un currículum a modo de ejemplo, que va el nombre y el apellido, va el puesto
al que estamos postulando. A mano izquierda se pueden ver las referencias y los contactos. También se ponen, por ejemplo, estrellas para indicar cuánto manejo tenemos de los programas, y podemos poner Excel, Power BI u otros aplicativos que conozcamos, y poner cuáles tenemos más manejo, cuáles menos, de una manera dinámica que también es visiblemente atractivo. Pero aquí está en una plana, máximo 2, y con eso vamos a andar súper bien con nuestro currículum. ¿Dónde buscar empleo? También nos pasa que nos preguntamos, ¿dónde puedo buscar trabajo? Si estoy interesado, estoy buscando. Existen múltiples opciones para ver dónde podemos trabajar. A través de las OMIL, que son las oficinas municipales de empleo, cada municipalidad tiene su OMIL. Es bueno mantener contacto con la OMIL, enviarles nuestro currículum, que lo tengan en cuenta, porque las OMIL siempre tienen contacto con distintas empresas de la municipalidad o de la red, y también nos pueden ayudar por ese mecanismo, por ese canal, a encontrar trabajo. Hay distintas fundaciones que se dedican a reclutar y hacer empleo con apoyo para personas con discapacidad. Entonces también podemos enviar nuestro currículum a estas distintas fundaciones que son especialistas en este tema y que también nos pueden ayudar a encontrar trabajo. Y también existen portales de trabajo. Hay muchos que son bien conocidos como Trabajando, u otros también. Está el portal de empleos públicos, que también podemos ver trabajos para el gobierno, por ejemplo. Pero también existen portales que son especializados para personas con discapacidad y que sus ofertas son inclusivas. Entonces, también es importante diversificar nuestra búsqueda y poder participar en estos portales también, como por ejemplo el portal Talento Inclusivo o el portal Inclúyeme. Así hay diversos portales que también nos van a ayudar a diversificar nuestra búsqueda. También está LinkedIn, que en LinkedIn existen búsquedas directas, que muchas veces los headhunters o buscadores de talento buscan a personas, buscan perfiles a través de LinkedIn. Por eso que es importante siempre mantener nuestro perfil de LinkedIn actualizado para que pueda ser de interés para los headhunters o reclutadores de talento. Y también en LinkedIn existe el apartado de empleos que nos permite buscar empleos directamente en esta aplicación. Y también es importante, cuando a mí me interesa alguna empresa o yo tengo experiencia en algún rubro en específico, buscar en las empresas. Hay muchas empresas que tienen portales personales de trabajo donde ponen sus ofertas disponibles, como por ejemplo en nuestro caso, que es Banco de Chile. Nosotros tenemos el portal que es Quiero Ser del Chile. Y ahí las personas pueden crear su perfil, subir su currículum, o también pueden postular a las ofertas que estén disponibles. Están las dos alternativas. Entonces, en general, es importante entender que el buscar trabajo es un trabajo en sí. Tenemos que dedicar tiempo, tenemos que poner nuestro esfuerzo en eso, y en el fondo, para que sea fructífero y tener resultados, tenemos que proponernos dedicarnos a buscar trabajo cuando no tenemos un trabajo. ¿Y qué opciones tenemos? Todas las que revisamos ahora son bastante diversas y nos permiten ampliar las alternativas que tenemos para postular a los trabajos. Y un dato súper importante que siempre hay que recordar es que no hay que olvidar actualizar nuestros perfiles en línea. Como yo les decía, el perfil de LinkedIn, el perfil en los portales laborales, a veces se nos olvida actualizar nuestra experiencia, nuestros cursos, nuestros estudios. Entonces, tener presente que para ser atractivos siempre en el mercado hay que tener actualizados todos nuestros estudios, nuestra experiencia laboral y nuestros intereses también, para que nos puedan buscar más fácilmente. Ahora les voy a dar algunas recomendaciones a tener en cuenta previos a la entrevista de trabajo. Ya hicimos nuestro currículum, buscamos, elegimos un cargo. ¿Qué hacemos ahora? Primero, leer detalladamente las publicaciones y analizar el calce con nuestros conocimientos y nuestras competencias. Como yo les decía, es importante ser sinceros en el currículum, pero también es importante ser sinceros y honestos con nosotros mismos y ser bastante responsables al momento de postular a un cargo
buscando y asegurando de que este cargo esté a la altura de nuestras competencias, de nuestro interés, de nuestros estudios, es decir, que calce con lo que nosotros sabemos que vamos a poder hacer mejor, que nos podemos dedicar y podemos contribuir. Entonces, responsablemente postular a los cargos que efectivamente son de nuestras competencias, nuestros estudios y nuestra técnica. Después, es importante siempre estudiar a la empresa a la que uno postula. ¿Cuál es el negocio? ¿Qué logros tiene? ¿Qué premios ha obtenido? ¿Qué tan reconocidas en el mercado? ¿Cómo es la cultura organizacional también de esta empresa? Si es más flexible, es más diversa, o por el contrario puede ser una cultura más estructurada, más rígida. Y también tenemos que ver si eso nos acomoda o no, porque cada empresa tiene una cultura organizacional, tiene un estilo, y nosotros tenemos que ver cuál es nuestro estilo, cuál es nuestra cultura, y ver con cuál empresa y con cuál estilo calzamos mejor también. Entonces, al momento de postular hay que tener en cuenta de manera integral todos estos aspectos para que la experiencia sea lo más positiva posible. Si tú requieres alguna adecuación en el proceso de selección, siempre es importante anunciarlo. En el fondo, es responsabilidad de la empresa asegurar que sus procesos sean accesibles y que permitan la plena participación de toda persona. Entonces, no tenemos que sentir vergüenza, no tenemos que sentir inseguridad. Si es que, producto de nuestra situación de discapacidad, requerimos algún ajuste, es importante mencionarlo y anunciarlo a la empresa al momento de postular o al momento de ser citado a la entrevista para que la empresa se pueda preparar y pueda hacer los ajustes correspondientes, como puede ser, por ejemplo, necesitar un intérprete de lengua de señas o necesitar algún ajuste en cuanto al acceso para la silla de ruedas. En el fondo siempre es responsabilidad de la empresa asegurar nuestra participación. Entonces nosotros también somos responsables de anunciar los ajustes necesarios que requerimos para que el proceso pueda ser lo más accesible y fluido posible. Después, es importante ser puntual y llegar por lo menos 10 minutos antes. Es mal visto llegar tarde o llegar muy justo a la hora, entonces se recomienda siempre llegar un poco antes. Previo a la entrevista hay que revisar el recorrido para ver cómo voy a llegar, si voy a llegar en metro, voy a llegar en micro, ver bien cómo hacerlo para no tener inconvenientes el mismo día de la entrevista y así poder asegurarnos de que realmente estamos llegando a tiempo. Ahora, también frente a cualquier contingencia que nos puede pasar, por supuesto, porque somos todos humanos, podemos tener algún tema de salud, algún tema familiar, con eso no existe inconveniente. Lo importante es siempre anunciarlo con tiempo y en el fondo avisar de que no vamos a poder acudir y poder reagendar la reunión, la entrevista, pero siempre siendo honestos y avisando si es que tuvimos alguna contingencia mayor que no nos permita asistir. Y lo otro importante de considerar es que la vestimenta tiene que ser adecuada al contexto. Es decir, semiformal o formal, dependiendo de la empresa. Como yo les decía, existen distintas culturas y tipos de empresas, entonces tenemos que ver un poco qué tanta formalidad utiliza la empresa, pero jamás ir con ropa de calle o ropa informal. Siempre es semiformal y de preferencia formal, es decir, un pantalón, una camisa, una blusa, una chaqueta, un vestido también puede ser. Es importante sentirse cómodos, ser uno mismo también en el vestuario, pero guardando un código de formalidad. Durante la entrevista de trabajo es importante responder de manera concreta y enfocado a las respuestas que nos están pidiendo. Los entrevistadores muchas veces nos preguntan ¿cómo es tu experiencia laboral? Y uno tiene que responder atingente a esa pregunta, no desviarse con temas personales o temas familiares, ni contar una historia que no tenga relación con lo que me preguntaron. Entonces siempre tratar de ser bien conciso, transparente y responder atingente y literal a lo que se pregunta. Si me preguntan por mi experiencia laboral, respondo respecto a lo laboral, bien concreto. Siempre es importante mantener una escucha activa y no interrumpir a quien nos está entrevistando. Es decir, mostrar interés,
no apoyar, por ejemplo, la cabeza o el codo, o bostezar, o mirar para otros lados, mostrando como distracción, sino que mantener una escucha activa, de que estamos poniendo atención a lo que la persona nos dice, demostrando interés al mirarlo a los ojos, y por supuesto, guardando las pausas, respetando los tiempos, para asegurarnos de no interrumpir a la persona que nos está entrevistando. Si no tienes experiencia previa, que muchas veces nos pasa porque somos recién titulados o porque no hemos tenido la oportunidad de tener un trabajo formal, no hay problema con eso. Igual se puede comentar las competencias que has generado en experiencias de trabajo informal o en otras instancias donde también hayas podido desarrollar competencias que te vayan a servir para el desarrollo del cargo. Trabajos informales, por ejemplo, muchas veces hay personas que venden productos por internet, por Instagram, o que han trabajado informalmente repartiendo folletos en la calle, o que han hecho algún voluntariado, alguna práctica. Todas estas instancias y todas estas actividades también nos generan experiencia y nos permiten desarrollar competencias que efectivamente son atractivas para el mundo laboral. Nos permite el trabajo informal o las prácticas o algún voluntariado, nos permite desarrollar habilidades como la responsabilidad, la puntualidad, la proactividad, la creatividad. Entonces, muchas veces uno se puede sentir más inseguro por no tener experiencia formal, pero en realidad no es así. Lo importante es tener las competencias y las habilidades requeridas que muchas veces se pueden ver reflejadas en estas experiencias previas que tenemos que no son formales, pero sí se consideran en los procesos de selección. Y si no tienes los estudios requeridos, comenta que tienes planes a corto plazo para formalizar los estudios. Porque muchas veces nos pasa que nos piden experiencia más técnica, más especializada, como puede ser un diplomado, o puede ser que nosotros no tengamos estudios profesionales y nos piden un nivel profesional de estudio, y siempre que sea verdad, podemos manifestar que nosotros efectivamente queremos realizar a corto plazo ese estudio, queremos formalizar nuestros conocimientos, siempre que sea verdad, obviamente sin inventar, siendo realistas, pero sí mencionar, por ejemplo, en este momento yo no tengo manejo de inglés, pero tengo pensado de aquí a un corto plazo hacer un curso para poder mejorar mi inglés. O en este momento yo tengo mis estudios hasta cuarto medio, pero no he tenido la oportunidad de estudiar en la universidad, pero tengo pensado el próximo año poder ingresar a una carrera técnica, por ejemplo. Si tienes dudas respecto al cargo o a la remuneración, es preferible que esperes al final de la entrevista para preguntarlo o cuando se te dé la oportunidad. Muchas veces los entrevistadores te dicen, ¿tienes alguna duda? ¿Tienes alguna consulta? Entonces ahí es el momento para que tú puedas preguntar respecto al salario o al horario, a las condiciones de contratación, que está muy bien preguntar porque estás en tu derecho a tener conocimiento respecto a todas las condiciones laborales a las que estás postulando, pero es preferible esperar a que se te dé la opción de preguntar o al final de la entrevista, para no demostrar ansiedad o que nuestro único interés finalmente es lo monetario, sino que la idea es poner atención, una escucha activa, participar de la entrevista y finalmente poder aclarar nuestras dudas, que también estamos en nuestro derecho a poder aclarar, por supuesto que sí. Y después es importante al cierre de la entrevista siempre preguntar cuáles son los pasos a seguir. ¿Qué plazos tienen? Si es que hay una siguiente etapa, son más entrevistas, o muchas veces hay pruebas técnicas, o nos entrevista algún psicólogo. Entonces es importante preguntar cuáles son los pasos a seguir y cuáles son los plazos que este proceso tiene. Porque muchas veces nos ponemos más ansiosos, creemos que ya han pasado unos días, no nos han llamado y nos preocupamos. Entonces en la misma entrevista es importante aclarar esos puntos para conocer el proceso de la empresa, porque es muy distinto en cada empresa. Hay empresas que son solo 2 entrevistas o una entrevista y ya quedaste seleccionado. Hay otras que son 5 entrevistas más una prueba técnica y ahí recién vas a ser seleccionado.
Entonces, para tener claro el panorama en general, es importante preguntar los pasos y los tiempos. Así nos quedamos más tranquilos y podemos esperar con prudencia que venga el siguiente paso. Y posterior a la entrevista, los tips son, si han pasado algunos días desde la fecha que quedaron de contactarte nuevamente, no hay problema si tú preguntas qué pasó. Es decir, si te anunciaron que te van a contactar de aquí a 10 días, ya pasaron esos 10 días, han pasado 12, 13 días, tú puedes contactar a la misma persona que te entrevistó y preguntar: mira, sabes que quería saber en qué va el proceso, si han avanzado, si hay alguna noticia. Y en el fondo es súper importante ser prudente en el tiempo a esperar. Es decir, si nos dicen 5 días, no llamar al día 6, sino que llamar al día 8, esperar un par de días a lo comprometido para poder llamar y preguntar, y ahí no hay problema. Pero no hay que ser ansiosos porque, como les decía, las empresas tienen sus procesos internos, tienen que analizar, hacen informes a partir de las entrevistas que nosotros acudimos. Entonces, siempre es importante tener paciencia, no demostrar ansiedad y ser prudentes al momento de preguntar si es que hay novedades o no. Lo otro es, si te avisan que no has sido seleccionado, siempre es importante agradecer la oportunidad y mantener el trato cordial. No molestarnos, no enojarnos, porque en el fondo no sabemos si es que más adelante se puede dar otra oportunidad con la misma empresa. Muchas veces pasa que quizás a uno de los cargos que postulamos no era el más indicado para nuestro perfil, pero puede que un par de meses después se presente otra vacante en la misma empresa que calza más con nuestro perfil y se acuerden de nosotros, nos llamen. Entonces, por eso siempre es importante mantener una relación muy cordial con la empresa y agradecer la oportunidad, aunque no hayamos sido seleccionados. Y si te avisan que has sido seleccionado, que sí fuiste elegido, ahí es importante preguntar cuáles son los pasos a seguir. ¿Qué documentos tienes que presentar? ¿Cuál es la fecha de ingreso? ¿Cuáles son los horarios? Si tienes que llevar colación o hay algún casino. Ahí es el momento para preguntar todos los detalles y que tú te puedas preparar para tu primer día laboral. Y ahora les quería comentar algunas preguntas frecuentes que suelen hacer en las entrevistas de trabajo, a modo de recomendación para que ustedes las puedan trabajar. Yo considero que el proceso de selección y entrevista es un proceso que uno tiene que preparar muy conscientemente, muy responsable, y habla mucho del autoconocimiento. En el fondo es importante que nosotros podamos, previo a una entrevista de trabajo, preguntarnos a nosotros mismos ciertos puntos que es importante que tengamos claro, como es la motivación, la experiencia laboral, y en el fondo nosotros tener claro qué queremos, dónde lo queremos, cómo lo queremos, y ahí enfocar nuestra búsqueda de trabajo, canalizar nuestra energía, nuestro propósito, para que también esta búsqueda nos haga feliz. En el fondo, la idea no es postular a todos los trabajos que encontremos, en todos los portales que conocemos, sino que la idea es que sea algo responsable para nosotros mismos, para que nos genere un bienestar y una calidad de vida a largo plazo. Porque si entramos a un trabajo que no nos gusta, o una empresa que no calza con nuestra identidad, o que no postulé un trabajo que dije tener ciertos conocimientos y ciertas competencias que no tengo, después yo lo voy a pasar mal. Y va a ser una experiencia negativa para mí, tanto para mí como para el equipo y la empresa. Pero por eso que es importante que el proceso previo de autoconocimiento sea bien profundo y bien responsable, para que podamos canalizar esta búsqueda activa de trabajo en algo que sea sostenible a largo plazo y que efectivamente nos genere bienestar. Entonces, en cuanto a la motivación, es importante que ustedes puedan conocer y preguntarse a ustedes mismos: ¿por qué quiero postular este cargo? ¿Qué me mueve? ¿Qué me motiva? ¿Qué me llama la atención de esta empresa, de este cargo, de este rubro? Pensarlo ustedes para tenerlo claro y poder transmitirlo al entrevistador. ¿Qué objetivos profesionales tengo a corto y largo plazo? ¿Qué quiero hacer? ¿Quiero desarrollar una carrera en esta empresa?
empresa, quiero dedicarme a especializarme en esta área, o más bien yo quiero entrar en esta área pero pretendo llegar a esta otra. Tener bien claro cuál es nuestro plan a corto, mediano y largo plazo. En cuanto al autoconocimiento, también nos pueden preguntar qué hacemos en nuestro tiempo libre, es decir, cuáles son nuestras actividades recreativas, nuestros hobbies. Entonces también es importante tener presente uno mismo, conocerse y decir, sí, a mí me gustan las actividades más activas, más deportivas, al aire libre, o por el contrario, podemos ser más recatados, nos gusta un buen libro con una taza de café, por ejemplo, que también está súper bien. ¿Y por qué nos hacen estas preguntas? Porque también nos habla de la personalidad y la identidad de la persona. Entonces, muchas veces, en temas que no son laborales, también se está reflejando nuestra identidad. Y por eso que es importante tener, el autoconocimiento de los intereses, las motivaciones, lo que nos mueve, para nosotros poder transmitirlo adecuadamente al entrevistador. Otra pregunta frecuente es, ¿cuál consideras que son tus fortalezas y tus aspectos a mejorar? Entonces, por eso también es importante hacer el autoanálisis de cuáles son las fortalezas. O sea, ¿en qué me diferencio yo del resto? ¿En qué puedo contribuir yo a esta empresa que me caracterice? Puede ser que soy responsable, que soy proactiva, que me gusta la relación con las personas, me gusta atender a los clientes, etcétera, etcétera. Pero es importante que ustedes mismos conozcan cuáles son sus fortalezas y puedan, en el fondo, realzarlas frente al entrevistador y hacerlas ver para que conozcan todas las competencias que nosotros tenemos y nosotros podamos reflejar en qué podemos contribuir a la empresa. Y también hay que ser conscientes que todos tenemos aspectos a mejorar, es decir, algunas dificultades, algunos temas que nos queda por trabajar para poder desempeñarnos mejor, que también es importante tenerlos en cuenta y al momento de hacer el autoanálisis, identificarlos. Por ejemplo, puede ser poca tolerancia a la frustración, que a mí, por ejemplo, me puede pasar que cuando me equivoco puedo ser muy autoexigente, me frustro muy rápido, quiero hacer las cosas bien. Entonces yo ya tengo identificado que una brecha o un aspecto a mejorar sería la tolerancia a la frustración. Y en la entrevista de trabajo probablemente me lo pregunten y no hay problema con que uno lo diga. Pero lo importante es siempre acompañarlo de algún plan de trabajo o alguna solución. Entonces, es decir, yo reconozco que en algunos trabajos anteriores o en algunas experiencias me ha ocurrido que tengo poca tolerancia a la frustración. Pero como soy consciente de eso, intento aceptar mis errores, bajar mis estándares y en el fondo no frustrarme cuando me equivoco. También puede ser que una persona diga, yo soy olvidadiza, tengo tantos pensamientos a la vez que a veces se me olvidan las cosas. Y no hay problema con que diga eso en una entrevista, pero que venga asociado a una solución. Es decir, soy una persona olvidadiza, pero siempre tengo una libreta conmigo para anotar todas las cosas que tengo pendientes y así no olvidarme de lo que tengo que hacer. Respecto a la experiencia laboral, puede pasar que nos pregunten sobre las experiencias pasadas, es decir, cuáles fueron tus trabajos anteriores, qué funciones realizabas. Entonces es importante tener presente y recordar, a modo de resumen, para poder transmitirlo, cuáles han sido nuestros principales cargos y cuáles han sido las funciones que hemos ejercido en esos cargos. ¿Por qué dejaste tu último trabajo? También es una pregunta que suelen hacer los reclutadores para conocer por qué saliste de tu trabajo anterior. También pueden decirte que comentes alguna situación difícil que hayas enfrentado y cómo la pudiste resolver. Eso es para ver qué competencias tienes tú al momento de enfrentar problemas, puede ser problemas con los compañeros o problemas con los clientes. Entonces es importante que pensemos en una situación de conflicto que haya sido un hecho real y también pensar cómo lo solucionamos. En el fondo, tratar de buscar y ver qué estrategias utilicé esa vez para solucionar el problema y así poder replicarlo en futuras ocasiones. ¿Cuál es la experiencia que más destaca profesionalmente?
Muchas veces nos piden que uno comente cuál ha sido el mayor éxito o por qué lo felicitaron. Entonces también es positivo que uno pueda tener alguna historia que recuerde respecto a un éxito laboral que haya destacado en alguna de nuestras experiencias laborales previas. Y si no tienes experiencia laboral, no importa, como yo les comentaba, siempre se puede comentar respecto a alguna experiencia informal o alguna práctica o en algún curso. Siempre vamos a tener experiencias de vida que también nos permiten desarrollar competencias que nos sirven para desempeñarnos en distintos cargos. Entonces siempre enfocarlo en nuestras competencias, en nuestros logros y en nuestros éxitos. Bueno, y aquí llegamos al final de nuestra presentación. Les agradezco por habernos acompañado. Espero que estas recomendaciones y estos consejos les puedan servir para que la entrevista de trabajo sea una experiencia positiva, responsable y de autoconocimiento sobre todo. Porque en el fondo lo más importante es que nosotros busquemos un trabajo que nos haga sentir bien, y si es que no somos seleccionados, no nos tenemos que frustrar, no nos tenemos que sentir mal, tampoco nos tenemos que sentir culpables, porque no es que uno tenga algo mal, sino que puede ser que había alguien que era más calificado para ese cargo, o una persona calza más con una empresa, otras personas calzan más con otras empresas. Como yo les decía, existen distintas identidades y perfiles, entonces muchas veces puede que yo no calce con una empresa, pero no significa que esté algo mal con mi perfil, con mis competencias o con mi currículum, sino que simplemente no era la persona para ese cargo, porque tiene que ser un match bien perfecto. Pero en el fondo, si no es esa oportunidad, va a ser otra, y no me tengo que frustrar. Buscar trabajo es un trabajo que tenemos que dedicar nuestro tiempo a eso, con paciencia y responsabilidad, y, como les decía, sin frustrarse. Si no es un trabajo, bueno, no calzaba para ese cargo, pero efectivamente voy a calzar para otro. Un cargo que tenga mis competencias, mi identidad, que la empresa calce con mi propósito, y así en 360 se cumple lo que uno busca, y en el fondo lo que les decía, va a servir para que tengan una mejor calidad de vida y mayor felicidad al momento de trabajar. Muchas gracias y estamos en contacto.